Durante siglos, lo espiritual fue sinónimo de sanación. Chamanes, magos y sanadores trabajaban con la energía y la gente sanaba. Pero en algún momento la magia empezó a dar miedo. La razón tomó el control y la Iglesia la llamó peligro. Hoy esas prácticas regresan y muchos se preguntan: ¿es peligrosa la terapia espiritual o solo nos da miedo lo que no entendemos? Soy Gilda, maestra y coach espiritual, y respondo a tus preguntas sobre espiritualidad y sanación emocional con Píldoras de Luz. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Píldoras de Luz. Ya sabéis que hemos creado este espacio que de alguna manera reemplaza los directos que hacíamos en verano. Y aquí, ya sabéis, respondemos a preguntas específicas sobre el mundo espiritual, las terapias holísticas, las técnicas energéticas. Y de esto precisamente vamos a hablar hoy. De una pregunta muy frecuente, que es esta. Me llaman mucho la atención las terapias espirituales y energéticas, pero tengo miedo de que se me pegue alguna entidad negativa o que me hagan brujería. Esto tiene muchas explicaciones históricas, muchas explicaciones emocionales, y vamos a verlas juntos. He resumido aquí un poco la historia de lo que es la sanación energética. En la antigüedad, todo lo que era magia se consideraba también terapéutico. Se consideraba que cualquier cosa mala que pudiera pasar, incluidas las enfermedades, tenían que ver con algún tipo de entidad negativa o de fuerza invisible que se nos metía en el cuerpo de alguna manera, en nuestro campo energético. Luego, cada cultura obviamente lo explicaba a su manera. Y luego había un brujo, un chamán, una persona dentro del pueblo, de la tribu, que está especializada en sanar este problema. Hacía unos rituales, tenía un conocimiento ancestral que le permitía hacer ciertas operaciones que de alguna manera sacaba el problema, pero tratando con la entidad o esa fuerza oscura. En muchas culturas esto sigue existiendo. De hecho, el chamanismo se sigue practicando también en formas de neochamanismo. Hacedme saber en los comentarios si el tema os interesa y lo podemos tratar en próximos episodios. Pero luego, en nuestra sociedad occidental, ¿qué pasó? Que ya a partir de la antigua Grecia se empezó a racionalizar un poco el pensamiento. Entonces, todo lo que era mágico, espiritual, se empezó a ver con mucha sospecha. Las figuras del mago, del chamán, que en el antiguo Egipto, en Sumeria y en todas, bueno, en la India sobre todo, de la India sabemos que eso se desarrolló mucho, en las sociedades nativas americanas también, sabemos que esto tenía un papel muy importante en la sociedad, pero bueno, fue reemplazado por el filósofo y el médico. Así que todo lo que se podía trabajar desde arriba, ¿os acordáis del gráfico del episodio anterior, lo que salía en la parte azul? Bueno, en esas sociedades antiguas todo se trabajaba desde esta parte, desde la parte azul. Luego es como si hubiéramos bajado un poquito en la parte intermedia que estaba en verde, que era la parte un poco más mental, ¿no? Y hoy en día se podría decir que hemos bajado directamente a la física. Pero bueno, a partir de ahí, en la sociedad occidental empezó a separarse un poquito la espiritualidad desde el resto del conocimiento del ser humano. Y luego, obviamente, como todos sabemos, llegó la Iglesia y ahí ya todo lo espiritual que no estuviera incluido en la visión que la Iglesia tenía y que podía controlar, obviamente se tachaba de herejía, de brujería, todo venía del demonio y ya sabemos qué es lo que ha pasado. Y curiosamente, muchos de nosotros aún guardan las memorias de esa época. Parece muy extraño eso, pero no sabéis cuánta gente me viene a terapia por el problema de que, por lo que sea, le atrae el mundo espiritual, pero tienen algún miedo, algún bloqueo muy raro y siempre pasa que en alguna vida pasada descubren que habían tenido algún problema, que habían sido brujos, brujas, magos y les habían quemado en alguna hoguera. Así que sí es verdad que la racionalidad nos ha podido traer algo que en general se podría considerar como progreso, ¿no? Avance tecnológico, también ha hecho que hayamos perdido cosas. Hemos perdido el contacto con nuestra parte más profunda y la que nos conecta con lo divino realmente, más allá de los dogmas. Sin embargo, esta dimensión del ser humano es tan fuerte que no se podía perder simplemente porque estaba prohibido explorar, ¿no? Fuera del control de la Iglesia. Entonces siguió viviendo de alguna manera, sobrevivió a toda esta persecución en logias masónicas
evidentemente, en cultos iniciáticos, por ejemplo, los secretos eleusinos, y a mí me sorprendió mucho saber que hay gente que aún practica los secretos eleusinos hoy en día, y eso es un rito muy, muy antiguo, son ritos muy antiguos. Y obviamente esas prácticas han sobrevivido también en la brujería popular. Hoy en día hay mucha gente que tradicionalmente practica la brujería. Hay personas que han visto que les interesa y han decidido estudiarlo, y otras personas que lo hacen por linaje familiar. Y luego está obviamente la parte que es más espiritual, no tan mágica, no tan práctica, pero la que sí nos conecta con lo divino, digamos, y es así, por ejemplo, que sobrevivió a través del misticismo. Y sabemos que muchos de estos místicos fueron incluso aceptados por la Iglesia como santos. Así que esto, mientras podía entrar en los dogmas preestablecidos, esto aún se podía practicar. Pero la gran revolución a nivel global con respecto a las prácticas espirituales, mágicas, esotéricas, ocurrió en el siglo XX, con la nueva era. Ya sabemos que la nueva era es un tema muy controvertido, hay algunos que dicen que es un experimento de la CIA, podemos decir todo lo que queramos. Hay cosas que a mí, por ejemplo, de la nueva era me gustan y otras que no. Pero sí que hay que decir que tiene el mérito de haber hecho que la gente por lo menos diga, ay, mira, esto existe. Y no es necesariamente mentira. Aún así, hay miedos que siguen ahí. Y vamos a ver cuáles son. Yo aquí os he puesto en el primer punto el que a mí me parece realmente absurdo. Las técnicas energéticas como el Reiki atraen entidades disfrazadas de luz. Os prometo que ya estoy harta de que en TikTok me salgan estos vídeos donde hay gente diciendo que ha hecho Reiki durante muchísimo tiempo, activaciones de Kundalini o de lo que sea, y que al principio le parecía que iba todo bien y luego de repente, ¡pum!, como que estaba en el infierno. Aquí pasan muchas cosas. La primera, y este es un tema que si os interesa lo podemos tratar porque realmente vale la pena profundizar más, es el hecho de que las entidades buenas, malas, neutras, se nos acercan dependiendo de nuestro nivel de vibración. ¿Qué es lo que puede haber pasado en esos vídeos que os estoy comentando de gente que se queja de que fue un infierno? Que básicamente ya tenían algún tipo de vibración negativa. Y entonces, en ese momento, han abierto su canal y lo han visto. Pero las entidades, yo os lo aseguro por experiencia personal, que las entidades pueden estar ahí, incluso si tú no crees en ellas racionalmente. Y luego, otro motivo por el que se suele decir eso es súper común, son los católicos arrepentidos. O sea, suelen ser personas, normalmente mujeres, que se han dejado llevar por todos los cuentos de la nueva era y han probado de todo, se han hecho de todo y luego probablemente no han alcanzado o mantenido un nivel de conciencia que les hace ver que efectivamente nosotros no somos seres aislados, que existe la luz y existe la oscuridad. Ya no sabían manejarlo, se han asustado y han preferido volver a la Iglesia Católica, que simplemente les dice qué es lo que tienen que creer y lo que no. Otra cosa súper común, y esto me lo dicen muchísimo con respecto a las sesiones de mediumnidad. Contactar con los espíritus abre puertas peligrosas que no se pueden cerrar. Y por ahí entra de todo, espíritus malos que no te dejan dormir, que no te dejan en paz, que te pegan cosas, que básicamente te puede pasar cualquier cosa por querer hablar con tus seres queridos que están en el otro plano. Pues esto es mentira, lo siento mucho. El hecho de estar sin cuerpo no quiere decir que nuestra conciencia desaparezca. Nosotros seguimos existiendo y hay pruebas de ello. Y si lo hacemos bien, con la intención clara de querer hablar con nuestros seres queridos responden. Y a veces ni siquiera hace falta hacer una conexión oficial en una sesión de mediumnidad, porque son nuestros seres queridos, forman parte de nuestro árbol genealógico. Ellos mismos están interesados en enviarnos mensajes para que cumplamos misiones, para que hagamos cosas que ellos dejaron pendientes o simplemente decirnos que nos quieren mucho, porque es así. ¿Y nosotros por qué? ¿Por qué no podemos hablar con ellos? Es un poco estúpido tener el prejuicio, ¿no? Y luego, otra cosa, los rituales pueden descontrolarse y traer consecuencias negativas. Ahora parece que durante un ritual, pues si enciendes mal una vela, pues eso, como que te cae, vete tú a saber qué maldición. A ver, no es precisamente así. De hecho, los rituales para que funcionen se tienen que hacer con una intención. Ahora, otra cosa es que tú no tengas la intención clara. Otra cosa es que tú lo hagas con personas que tienen intenciones malas y no te lo digan. Pero si tú quieres aprender a hacer rituales porque te gusta,
pues es que los puedes hacer tranquilamente. Y está bien también que experimentes, porque te puedes equivocar y está bien que equivocándote aprendas cómo se hace. Y además, lo que quiero aclarar es que pase lo que pase, aunque por error algo salga mal, siempre hay una solución. Siempre. Y luego otra cosa, esta es quizás la peor, que cuando te metes en el mundo espiritual hay gente sin escrúpulos que hace con la magia lo que le da la gana y que la usa con fines ocultos de brujería, que te dice que te está sanando y en cambio te mete alguna maldición, te mete alguna entidad. Y esto, bueno, sí, es verdad, ocurre, pero no es que sea así siempre. Es verdad que existen personas que solo quieren aprovecharse de la gente vulnerable, pero también es verdad, y esto yo lo he visto personalmente, que hay mucha propaganda en la televisión que quiere mostrar como negativo algo que no es. Por ejemplo, algo muy común. Hay terapias que a veces necesitan algo de aislamiento para reprogramar creencias. Son terapias extremas, yo lo reconozco, pero también hay situaciones que son extremas. Y si se hace solo en parte, mientras estás con una familia que no cree en ello, que te influencia negativamente hacia la posibilidad de sanar, entonces tiene sentido que te digan, mira, te tienes que venir 3 meses aquí y tienes que dejar de hablar con tu familia. Obviamente, cuando se descubre algo así, no, que es una que no sé qué, que te pasa no sé cuánto, que solo te quieren sacar el dinero, que te están aislando de tu familia. Ojo, estas cosas pueden pasar, pero no son todas así. El principio es ese, o sea, para sanar nos tenemos que reprogramar y a veces tenemos que estar dispuestos un poco a arriesgarnos, a ir un poco más allá de nuestros miedos y a veces a dejar un poco al lado esas que son relaciones tóxicas, que con eso no estoy diciendo que hay que dejar a la familia a un lado. Absolutamente, eso no, hay que sanar con la familia y luego se decide qué es lo que hay que hacer. Pero también hay situaciones muy extremas en las que con una familia que está todo el tiempo diciéndote qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que creer y qué es lo que no debes hacer nunca, creo que estés de acuerdo conmigo que sanar en esas situaciones es un poco difícil. Hace falta alejarse un poquito, por lo menos para tenerlo un poco con un poco de perspectiva, ¿no? Y aquí entonces hemos dicho que entra el que probablemente es el mayor prejuicio que existe contra las terapias energéticas. O sea, que si trabajas para el bien, no deberías cobrar. O como mucho, deberías cobrar a la voluntad. Entonces, el primer indicio de que si alguien te está ayudando de verdad o solo quiere hacerte brujería, se quiere aprovechar de ti o es una secta, lo que sea, es que te pida dinero. Si te pide dinero, tienes que salir corriendo. Pues lo siento mucho. Yo creo que este prejuicio es bastante malo para nuestro sector porque hay que decir una cosa. Establecer una conexión espiritual, hacer una lectura psíquica a una persona, abrir registros akáshicos a una persona, usar el péndulo para una persona, usar el tarot para una persona, hacer una sanación cuántica para una persona, requiere muchísima energía. Y yo lamento decirlo, pero nosotros también tenemos que vivir. Los que nos dedicamos a esto. Yo, por ejemplo, y os digo la verdad, yo no podría dedicarme a otro trabajo. Si tuviera que hacer un trabajo, aunque fuera de media jornada, de 9 a 2 de la tarde y luego volver a casa y ponerme a hacer terapias espirituales, lo siento, yo para el día siguiente no podría levantarme a las 7 de la mañana e ir a trabajar, porque no puede ser. Además, es importante que te mantengas en un estado tuyo energético que es muy difícil de gestionar en el trabajo. No quiero decir que no haya gente que no pueda hacerlo, pero en la mayoría de los casos, sobre todo si somos personas con una sensibilidad especial, y de esto hablamos en un directo, no sé si, bueno, si lo pudisteis ver porque fue público, pero solo durante un momento, ahora lo tenemos en la escuela psíquica, donde hablamos de la sensibilidad, la neurodivergencia y las habilidades psíquicas. Normalmente las personas que tienen habilidades psíquicas muy desarrolladas o que las están desarrollando tienen una sensibilidad especial que hacer la vida normal y corriente les cuesta. Entonces, en el momento en el que uno decide dedicarse a esto, es que normalmente es justo que se dedique a eso, que se quede con esta energía dentro, con esas ganas de hacer las cosas, ¿no? Y que no vaya pasando de racionalidad a espiritualidad así todo el tiempo. Yo lo encuentro especialmente difícil. Sé que hay personas que lo pueden hacer y se dedican luego por la tarde, en el tiempo libre, a hacerlo gratis. Y si esto les va bien, vale, muy bien. Pero si lo viven, como lo vive mucha gente, que les da miedo pedir dinero, entonces lo dejan solo para, como una especie de hobby, ¿no? Pues ahí habría algo que trabajar. Y esto lo digo porque hay muchas personas que me siguen
siguen que me dicen que tienen este problema, que no saben cómo hacer de su don, de su habilidad, un trabajo. Y lo primero que hay que hacer normalmente es superar este prejuicio. Y obviamente luego tenemos otro gran miedo, que es la ridiculización y la exclusión social por creer en cosas que no son racionales. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nos gustaría hacer una lectura de registros akáshicos o de tarot? A lo mejor la hacemos y nos parece que nos llena mucho y lo queremos compartir con nuestros seres queridos y no lo hacemos por miedo a que nos juzguen. Entonces, ese también es uno de los grandes obstáculos a la hora de acceder a las terapias espirituales. Básicamente, todo esto se puede resumir en que, en el fondo, el miedo a perder el control o ser engañado sigue presente. Y aquí os dejo la píldora de luz del día. Sí, hay riesgos y engaños, pero el mayor peligro es el miedo que nos hace dudar de nuestra propia luz. Durante siglos lo han usado para mantenernos dormidos porque una conciencia despierta no se controla. Espero que os haya gustado este episodio de hoy y si os perdisteis el episodio anterior, os invito a verlo, os dejo aquí el enlace para tener un poco más claro qué son las terapias espirituales y qué es lo que pueden hacer, por ejemplo, con respecto a la psicología y a la psiquiatría. Obviamente, si tenéis preguntas, me las podéis dejar aquí en los comentarios y os invito a dar like, compartir y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, que esto ayuda muchísimo a hacer que nuestro espacio y el canal crezcan cada vez más. Os mando un abrazo y nos vemos en la próxima píldora de luz.